Esto se llama técnica y recursos para promover el respeto a la diversidad sexual. Ustedes saben que la Dirección de Derechos Sexuales, que es la que yo dirijo, pues ha habido una interpretación de que es exclusiva para las personas de la diversidad sexual. Los derechos sexuales, como derechos humanos, son de todas las personas. Nomás empezando por ahí para aclarar, porque no es un área específica que atiende solamente a personas LGBTTI, sino atiende a toda la población en general, pero sí hacemos énfasis en un trabajo específico, ¿sí?, y sensible hacia las poblaciones que conforman la diversidad sexual. Vamos a empezar definiendo conceptos. Prejuicio, que es lo que vamos a tratar de erradicar, ¿sí? Ustedes, bueno, encontramos la definición de prejuicio como la distorsión del modo en que percibimos la realidad, ¿sí? Y desafortunadamente hemos crecido en una sociedad donde los prejuicios se quedan como si fueran parte de lo ya establecido, ¿no? A ver, dame un ejemplo de prejuicio en relación a la homosexualidad, Niria. Que digas tú un mito. Un mito. Ajá. De cuando tú estabas chiquita que decían, mira, esa persona que está ahí es homosexual. ¿Qué te decían? Júntate con ella, no te juntes con ella. Pues eso, ¿no? Que no te juntes con ella o que se pegan, por ejemplo. Ajá. Muy bien. ¿Otro compañero? ¿Otro mito alrededor de la homosexualidad? ¿Ah? Pues ¿Que tú oías de morro o que se oye así en la jerga de la periodística? que eran personas raras, ¿no? Uh-huh. No, eso es raro, no te la firmes. Ok. Empezaron ahora se dice bullying, en aquel tiempo era carrilla. Ajá. Bueno, el bullying es un fenómeno social que pasa en las escuelas, ¿no? O también, por ejemplo, el de la vestimenta, ¿no? Ajá. Porque si tienes cierta preferencia, forzosamente te vistes de tal o cual manera. Claro, sí, sí. Uh-huh. Desde chiquillo, ¿no? El rosa para las mujeres. Uh-huh. Si es rosa, no te pongas rosa. Exacto. Esos son prejuicios, ¿sí? Y se quedan ya como parte de lo cotidiano y se quedan enraizados y decimos, pues es que vas al hospital y ves las cunitas azules y rosas y sabes cuáles son niños y cuáles son niñas, ¿sí? Porque llevamos esa idea a la realidad palpable y ya se queda establecido como si hubiera estado escrito en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero son prejuicios, porque no necesariamente van apegados a la realidad. A veces hay relación, en la mayoría de los casos no la hay, ¿sí? Y es una idea distorsionada, como los ejemplos que acabamos de escuchar, ¿sí? Y esos prejuicios van creando esos estereotipos, ¿sí? Que son esas figuras que tenemos en la mente, que hacemos en la mente, de tal cosa como debe de ser de acuerdo a esas ideas enraizadas en la sociedad. Por ejemplo, un estereotipo de una mujer lesbiana, compañero. Pues hay muchas. Que digas tú, pues ves una morra en la que dice, esa morra es lesbiana, porque la ves y ¿por qué? Por su vestimenta, pues. ¿Qué es qué, por ejemplo? Pantalón, Ajá. una mezclilla. Pantalón de mezclilla. Antes se usaba a lo mejor para la mujer, Ajá. ¿no? Muy bien. Pelo corto. Uh-huh. Deja de describirme. Suéltame. Bozarrón va a decir. Egresada de comunicación y todo eso. Bueno, muy bien. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Por ejemplo, un estereotipo del hombre sonorense, compañera. Allá atrás. El hombre sonorense, ¿cómo es? El estereotipo del sonorense. ¿Cómo lo pintan? Y la imagen en tu cabeza, vaquero, ¿no? Claro. Pasa la expo y ya todos traen lentes, barba, todos son hipsters, ¿no? Y a las fiestas de pitic. ¿Sí o no? Son estereotipos que vamos creando. ¿Estamos de acuerdo? Bienvenido, compañero. Siéntate, por favor. Entonces, esos son los conceptos que tenemos que conocer y con los que tenemos que estar capoteándonos para hacer llegar un mensaje libre de prejuicios y libre de estereotipos. O más bien, no abonar a esos estereotipos que en muchos casos provocan más discriminación, o como comúnmente decimos, le echamos más leña al fuego, ¿sí? Si decimos, por ejemplo, hace algunos años, en el sexenio de Eduardo Burs, yo estaba trabajando en una radio comunitaria, ¿sí? Tenía un programa de radio enfocado a la diversidad sexual, y en ese programa de radio, pues,
daba yo notas que tenían que ver con derechos sexuales, con derechos humanos, con diversidad, etcétera. Entonces hubo una declaración que llamó mucho mi atención porque el secretario de Salud de esa época dijo que en Sonora no había VIH porque no había homosexuales. El secretario de Salud, ¿sí? Es una autoridad en el tema de salud, que en ese año sí era doctor, médico, ¿sí? Y dijo que no había VIH porque no había homosexuales. ¿Esto qué nos genera? Más prejuicios de estereotipo porque consideran que los homosexuales son los que contagian o transmiten el VIH. Exacto. Ajá. Entonces, si no hay homosexuales, no hay VIH. ¿Está informando bien o mal? Está dando una mala información, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Lejos de algún comunicador, reportero, etcétera, decirle, señor secretario, pero ¿qué relación tiene eso? Lo que hacen muchas áreas de prensa y de comunicación es replicar, ¿qué? El boletín, ¿sí o no? Y es más, ayer salió el boletín de... ya sabes qué voy a decir. No sé. Ay, ya sufrió la compañera. Ayer salió un boletín, se llevó a cabo un foro de identidad de género en la Universidad de Sonora el día jueves en la tarde, ¿sí? Entonces, el boletín le adjudicó un testimonio equivocado a un ponente. O sea, lo que dijo Elsa Cornejo de Diversidad se lo puso a José Gastelum, ¿no?, que acaba de irse ahorita, y lo que dijo José Gastelum se lo puso a Elsa Cornejo. Y si ustedes leen y saben, y aunque no sepan, no les va a cuadrar lo que dice una cosa con el nombre de quien lo dijo, pues. Todos los medios lo replicaron igual. Nadie revisa. La neta. En mis tiempos, dijo la viejita, cuando yo era reportera, porque fui reportera en algún momento atrevido de mi vida. ¿Sí? Ya ni hicimos el semanero acá. ¿Se pasaron qué? La grabación. Sí, ya sé. Deja tú, todavía le firman boletín de la legislatura de la bancada de Morena. Híjole, me dieron ganas de... Pero bueno, entonces... yo me acuerdo que yo correteaba la fuente, que yo hacía investigación y ahora por WhatsApp me piden declaraciones. Ándale, por aquí por WhatsApp, no seas gacha, escríbeme esto. Ay, ¿no quieres que te haga la nota también? Les digo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos generando otras formas de comunicación, sin embargo, pues hay que volver a los libritos de antaño. Nos necesitamos como comunicadores. ¿Para qué? Para hacer llegar el mensaje adecuado, de la forma adecuada, verídico, ¿sí? Específico. Porque hay temas que necesitan esa especificidad. ¿Sí me explico? Entonces, los estereotipos y los prejuicios son algo con lo que debemos aprender a capotear, a quitar, ¿sí? ¿Para qué? Pues para no abonar a una mala información. ¿Hasta aquí hay dudas? Bien. Entonces, encontramos que conceptos como la homofobia, el heterosexismo y el prejuicio social son parte de la cotidianidad de los contenidos, ¿sí?, que se dan en los medios de comunicación y también de la realidad social que estamos viviendo. ¿Qué es la homofobia, compañero? ¿Nos puedes leer, si gustas, esa definición que está ahí? A ver, la homofobia. Ajá. Es un miedo irracional a las personas homosexuales. Esa es la homofobia, ¿no? Una definición dice miedo irracional a las personas homosexuales, ¿sí? Esa definición a mí me gusta mucho y la elijo, una porque es cortita y otra porque me da chance de jugar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo soy aracnofóbica, ¿sí? Pero no me ven por la vida haciendo marchas en contra de las arañas, ¿verdad? Para que las arañas no se casen o no puedan adoptar. ¿Sí o no? ¿Sí me explico? Esa es una fobia. La homofobia no es un miedo. O sea, no van a ir por la calle, no me voy a ver en el espejo yo como persona homosexual y voy a decir, ¡ay, un homosexual, qué miedo, voy a correr! No, eso no es homofobia. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? Entonces la homofobia es el rechazo a todo lo heterodisidente, a las personas homosexuales, hombres y mujeres homosexuales. Cuando hablamos de homofobia, hablamos de hombres homosexuales, hablamos de lesbofobia, hablamos de rechazo a las mujeres lesbianas, hablamos de bifobia, hablamos de rechazo a las personas bisexuales, hablamos de transfobia. Cada uno tiene su nombre y eso tenemos que aprender a utilizarlos.
Aunque el término general que se usa es homofobia, cuando estamos hablando de personas trans, ¿sí? No cabe. Porque las personas trans no son homosexuales, no todas son homosexuales, puede que haya, pero no todas son. Entonces podemos malinformar, por eso hay que aprendernos los conceptos. Hay muchas herramientas en internet, se las voy a pasar, ¿sí? El heterosexismo es esa idea que engloba a lo heterosexual como lo único que hay, como lo normal, como la norma con la que se rige la sociedad, ¿sí? Por eso las críticas a las formas diversas de amar y relacionarnos como personas amorosamente, socialmente, ¿sí? Son tan criticadas. ¿Por qué? Porque se constituye la idea, el prejuicio de que lo heterosexual es lo correcto y lo demás no. Por eso si se fijan ustedes, cuando me han entrevistado, la palabra normal yo no la uso. Porque normal nos encajona a una norma. Y todo lo que se sale de esa norma, no es que sea normal, pues, pero se puede interpretar como si así lo fuera, ¿me expliqué? Llevando una idea equivocada de que la homosexualidad, la transexualidad, la bisexualidad, la asexualidad, son formas anormales que tiene el ser humano para comportarse, antinaturales. Porque luego relacionamos lo normal con lo natural. Lo natural es todo, hasta esto es natural. ¿Sí? Porque sale de la naturaleza. El acero sale de la naturaleza, todo es natural. Esa idea de lo antinatural tampoco existe. ¿Sí me expliqué? Bien. El prejuicio social es todo aquello que también abona a esas ideas que tenemos relacionadas con, a veces, con la orientación sexual, la identidad de género o bien los géneros en sí. Por ejemplo, cuando tú estabas en la escuela, en la primaria, te decían, o en tu colonia, que estabas plebillo, te dejaban juntarte con niñas. Pues sí, pero era carrilla al momento de creer. ¿Por qué? Hay un prejuicio de lo que... Porque hay un prejuicio, ¿no? En que los niños no se deben de juntar con las niñas o no deben de revolver los juegos. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo, ¿se acuerdan de Pedro Fernández, el cantante? Sí, Pedrito Fernández, el de la mochila azul. Bueno, más o menos somos de la camada, este muchacho y yo, ¿sí? Nomás que él sí canta muy bonito, yo también, pero cuando me empedo. Entonces, este muchacho tiene puras hijas. Y una de las noticias que le dio la vuelta al mundo fue que la hija de Pedro Fernández era parte de la selección de fútbol femenil de las Chivas, ¿sí? Entonces fue criticado porque él apoyaba a su hija públicamente. Y fue de los principales promotores de la inclusión en el deporte. Estoy hablando de cuando estaba plebilla, no cuando ya fue creciendo, que ya cuando fue creciendo de hecho es una muy buena deportista la plebe, ¿sí? Entonces, las ideas de que el fútbol nada más era para niños, pues, ¿no? Y luego pusieron en entredicho, tuvieron el atrevimiento de poner en entredicho la sexualidad de la persona. Lo que acaba de pasar, hace unas semanas tuvimos aquí en este auditorio al primer atleta mexicano, primer deportista mexicano en salir del closet, ¿sí? Que no es el primer deportista mexicano homosexual. Ustedes dense una vuelta a la historia de los deportes y van a encontrar que hay muchos deportistas mexicanos que le han dado medallas a México que son homosexuales, pero no abiertamente homosexuales. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Por esa idea, por ese machismo que prevalece en el deporte, ¿sí? Pero sabemos que sí hay, en deportes fuertes, en todos los deportes, en todos los ámbitos sociales, habemos personas homosexuales. Entonces, el que se comience a ver ahorita no es que esté de moda, es que se está haciendo visible. ¿Para qué? Para normalizar esa inclusión. ¿Sí me explico? Es diferente la óptica. No sé si me están captando la idea. ¿Sí? ¿Cuáles son las manifestaciones clásicas de la homofobia, el heterosexismo y el prejuicio sexual? Los crímenes de odio, la discriminación, la exclusión, la violencia, ¿sí? Cuando hablamos de crímenes de odio, esto es algo muy recurrido en los medios de comunicación. Antes le llamaban, y todavía desafortunadamente algunos medios se empeñan en cuando se da un crimen, un asesinato, un acto de violencia entre una pareja del mismo sexo, ¿sí? Se le minimiza como, es un crimen pasional.
Incluso las autoridades judiciales, ¿sí?, lo toman de esa manera y no le dan la seriedad de investigación que se merece. Porque, ay, es que es una riña entre ellos y pues ahí ellos viven así, pues ellos que se arreglen. Esa es la idea que como sociedad podemos captar de esas actitudes, tanto de los medios como de las autoridades, a la hora de toparse con una riña, con un asesinato, ¿sí?, de este tipo. Cuando hablamos de crímenes de odio, que esa es la forma correcta de hablar de estos temas, ¿sí?, así se le llaman, por eso en muchos estados ya se está tipificando el crimen de odio como tal, ¿sí?, con una pena específica, porque cuando el motivo de la violencia, del asesinato, ¿sí?, es la orientación sexual o la identidad de género de la persona, estamos hablando de que se llevó a cabo con saña, ¿sí?, así como los feminicidios. ¿Se acuerdan de aquella polémica que se dio cuando, pero ¿por qué tipificar el feminicidio como tal? O sea, es un asesinato. Todavía hay voces que se levantan en contra de este término, porque el motivo es el odio. Por eso se llaman crímenes de odio. Y eso no debemos de dejarlo por fuera por ningún motivo. Tenemos que ser muy específicos. Y a la hora de informar, tenemos la responsabilidad como comunicadores, y digo tenemos porque yo soy parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y lo que hacemos, como bien lo señaló el secretario en un principio, es promover los derechos humanos. Hay que saber cómo lo vamos a comunicar, con qué formas, con qué términos, con qué palabras, con qué conceptos. ¿Sí me explico? Entonces, la discriminación, pues lo sabemos, ¿no? ¿Cómo se vive la discriminación en Sonora? Hay muchos tipos de discriminación y en Sonora nos pintamos solos para eso. Sonora sigue estando en los primeros 5 lugares a nivel nacional como los estados más discriminatorios, ¿sí? Y no lo digo yo, lo dice CONAPRED, en la última encuesta nacional de discriminación, en la ENADIS 2017. Ahí está, Sonora, bien bonito, en los primeros lugares. Nada de que enorgullecerse, al contrario, mucho compromiso de ustedes y de nosotros para erradicarla, ¿sí? Muchísimo compromiso. Por eso estos ejercicios son necesarios para la formación correcta de comunicadores y de ideas y mensajes. Muy bien. Entonces, otro tipo de manifestación de homofobia es la exclusión, ¿sí? Y eso lo estamos viendo ahorita en este momento en el estado de Sonora, cuando las políticas públicas que nos deben de garantizar los derechos iguales a todos y todas, por una característica específica de una pareja, por ejemplo, se le priva el derecho a una unión civil, que sabemos que el matrimonio es un contrato civil entre dos personas. Eso es un matrimonio. El concepto de matrimonio es un contrato civil. ¿Por qué tú sí te puedes casar y tú no te puedes casar? Porque tu pareja, si eres mujer, es un varón, y si eres varón, es una mujer. Sí te puedes casar, pero si es tu pareja, si eres mujer, es otra mujer, y si eres varón, es otro varón. Eso es discriminación, eso es exclusión. Y eso en el artículo constitucional creo que está muy claro, que en México la discriminación está prohibida, y en el estado de Sonora también se castiga de manera penal, ¿sí? Eso es importante que ustedes conozcan también, pero es importante que se capaciten en estos temas, para que no sigan abonando a eso. Si van a exigir claridad, exijan que los servidores públicos no discriminen, porque no debemos de discriminar como servidores públicos. Es en contra de la ley, y lo dice el Código Penal del Estado de Sonora. Bien, la violencia física, psicológica, sexual, económica, en la familia, en la escuela, en la iglesia. Bueno, pues digo que no tengo que poner muchos ejemplos al caso, ¿no? Pero inclusive, ¿por qué muchas personas de la diversidad sexual se alejan de la escuela por el bullying, por ejemplo? La Comisión Nacional sacó un documento, ¿sí?, donde habla del bullying homofóbico en las escuelas, ¿sí? Ahí está disponible en la página de la Comisión si gustan conocerlo. Es un taller que se está buscando que se promueva a nivel institucional en todas las escuelas. ¿Para qué? Porque a las cosas por su nombre. A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Si el bullying es ocasionado por la orientación sexual, es bullying homofóbico, así se llama. Y en Sonora ya ha cobrado vidas. Ya hay víctimas de este bullying homofóbico, ¿sí?, que ya no pueden contar su historia porque ya se quitaron la vida. Jóvenes, hermosillenses, ¿sí?, que fueron llevados, que terminaron suicidándose. ¿Por qué? Por este bullying
en las escuelas y por esta violencia y este acoso en sus casas por su orientación sexual. ¿Sí? No son inventos, chequen ustedes mismos sus archivos. Bien. Esas son cifras de discriminación de una de las encuestas de CONAPRED. 1 de cada 2 personas LGBT considera que el principal problema que enfrenta es la discriminación, no la falta de empleo, no la falta de seguridad social, la discriminación. Las personas LGBT experimentan más intolerancia de parte de la policía y la gente de su iglesia o su congregación, y lo vimos el sábado en la marcha que se llevó a cabo allá afuera del Congreso del Estado, donde dijeron que eran 4,000, plebes no sean gachos, cuenten bien, no eran 4,000. 4 de cada 10 mexicanos no estarían dispuestos a compartir su casa con un homosexual. Yo digo que 4 de cada 10 mexicanos no saben que en su casa hay un homosexual, porque somos como las televisiones, plebes. Habemos uno en cada familia de perdida, ¿sí? 8 de cada 10 mexicanos no están de acuerdo con que personas homosexuales puedan adoptar. Las y los jóvenes experimentan un fuerte rechazo a su orientación sexual, tienen posibilidades 8 veces mayor de suicidarse. Este punto a mí me hace mucho ruido, ¿sí? Porque es cierto. Quien lidia todos los días con una crítica constante por su forma de vida, o escucha en su casa que su papá, que su mamá, que sus hermanos critican, hablan mal de las personas homosexuales, ¿ustedes creen que van a tener la confianza, ¿sí?, de decir, papá, mamá, soy gay, papá, mamá, soy lesbiana, mamá, fíjate que soy trans, yo no soy niño, yo no me identifico como niño, me identifico como niña? ¿Ustedes creen que van a tener ese valor si están escuchando constantemente una crítica destructiva, un comentario violento hacia su forma de vida? ¿Sí? Poco probable. Dígame. A ver. Por ejemplo, de ser crítica constructiva, ¿no? Claro. Por ejemplo, la discriminación que estamos hablando más del homosexual, del lesbiano, nuestros hijos, no les damos el espacio a nuestros hijos que se abran con nosotros. Pero la comunidad gay, ¿no? Dice, queremos que nos respeten. Pero, por ejemplo, la primera marcha que se hizo por la familia, ¿no? Acudí, fue mi esposa. Lo que nosotros no estamos de acuerdo era que salieran los libros de texto gratuito besándose hombre con hombre y mujer con mujer. Es lo que no queríamos, ¿no? Si hacen nuestros hijos, en su momento ellos sienten inclinación hacia el mismo sexo, pues ya es cosa de ellos. Pero no decirles que eso, ahorita dijiste normal, entonces ¿qué es lo normal? No existe el concepto en sí normal, ¿sí? Tú puedes tener el derecho de criar a tus hijos como tú quieras. Lo que no tienes derecho es despreciar, promover el discurso de odio, ¿sí?, hacia algo que para ti no está correcto, ¿sí? La educación sexual es un derecho sexual y es un derecho humano. Entonces, organismos como la Secretaría de Educación Pública y en este caso en el Estado, la SEC, tienen la obligación de incluir en su currícula de estudio temas que hablen de la diversidad en general, ¿sí? No puedes cerrar los ojos y decir esto no existe, aunque la vida te voy a tocar, ¿eh? Sí. Aunque la vida, aquí está, ¿sí? Pero yo no lo quiero ver. Bueno, pues no lo quieres ver, no lo veas, pero no digas que no existe porque aquí está. ¿Sí me explico? Esa es la diferencia, ¿sí? Con todo el respeto, esa frase, respeta para que yo te respete, pero definamos respeto. A lo mejor tú no por eso, a lo mejor tú no apruebas, pero tu responsabilidad es con tus hijos, va. Pero si como comunicador vas a permitir que los prejuicios personales permeen en una nota y malinformen, ahí estamos incurriendo en discriminación. Es muy delgadita la línea, hay que saber reconocerla. Créeme y créanme, compañeros, como egresada de la carrera de comunicación, esto para mí no es nuevo, ¿sí? Mi formación académica está ahí, ¿sí? Y muchísimos años yo tuve que deconstruirme mis ideas personales para poder llegar a ser lo más objetiva posible. Porque, por ejemplo, si yo, María Latorre,
con todo este conocimiento que tengo y toda esta apertura que yo tengo, llega a mi cubículo una persona hablando y expresándose, o sea, evidentemente homofóbica, pero que quiere poner una queja contra una autoridad, mi obligación como servidor público está primero. ¿Sí me explico? Aunque sea quien sea. ¿Sí me expliqué? De otra manera yo estaría siendo poco ética. Entonces te volteo la tortilla nomás. Pero mi percepción personal se debe de quedar afuera. Pero mi obligación como comunicadora es eso. A lo que yo me refiero es que se está pidiendo, Espérame, Doc. por ejemplo, la comunidad gay, ¿no? Está pidiendo respeto a su diversidad, a su forma de ser, ¿no? A lo que ellos consideran natural, aunque no sé, ¿no? Entonces, yo digo, para mí eso no es correcto, respétame también. A mí no me falta el respeto con hacerlo, y nosotros sí le faltamos el respeto con decir, hey, espérate. Es que hay formas. Una cosa, tú puedes llegar y decirme, ¿sabes qué, María? Te voy a invitar a cenar a mi casa y te voy a invitar a ti y a tu pareja, no tengo ningún problema con eso. Nada más te voy a pedir, ¿sí? O si yo ya sé que tú tienes una idea, ¿sí? Tú tienes, pues que no estás de acuerdo, que no te parecen las expresiones afectivas entre parejas del mismo sexo, pues yo sabré si lo hago o no lo hago. Pero tú no me puedes llegar a decir a mí, tú no te debes de tomar de la mano con tu novia. A nadie se lo puedes decir, no debe de ser parte de, porque tú no debes ser un ente prohibitivo. ¿Sí me expliqué? No hay facultad de prohibición, porque incurrimos en discriminación. Eso es nada más, viejo. De lo otro tú puedes hacer y educar a tus hijos como tú quieras. Hay una malconcepción también con relación a los contenidos en los libros de texto. ¿Ya los leíste? Entonces, el día que los leas y los analices, ese día nos sentamos y platicamos en un cafecito. Porque mientras sigamos repitiendo esas ideas que se traen en el común denominador y las repetimos y las repetimos, creemos que son reales y de verdad. Si están en un libro de texto, sí fueron autorizadas por personas especialistas en derechos humanos y derechos sexuales. No es un panfleto de propaganda, es parte de la educación y el derecho y la garantía a los derechos sexuales y a la educación sexual de todas las personas. ¿Sí? No nomás de ti y de tu familia. ¿Me expliqué? Bien. Ahora bien, ¿cómo desmantelamos ese discurso homofóbico y heterosexista? Doctor, ¿cómo crees que lo vamos a desmantelar? No, yo todavía estoy de hace media hora que te pedí la palabra. Por eso, pero quiero que me contestes esto. Quiero retomar un punto muy especial. Muy breve nomás, porque tenemos un poquito de tiempo. Yo nada más preguntaría en concreto, ¿cuál es el problema que ve usted cuando en los libros de texto hay dos personas? O sea, usted siente así como, pues, esa idea que todos traemos, ¿no? De que la pareja pues es una mujer. Pero, ¿cuál cree usted que sea el problema que genera el que en un texto aparezcan dos personas del mismo sexo besando? O sea, ¿cuál es el problema? Bueno, o sea, yo como adulto no veo problema, ¿no? Pero yo digo a mis hijos, a los niños que todavía están formando, que no tienen, a lo mejor estoy equivocado, a lo mejor todavía no definen su sexo, no definen qué quieren ser, a ellos se puede. ¿A usted le preocupa que sus hijos puedan definir su sexo por Pues podría ser, ¿no? Y no, ¿no? Simplemente ellos piden respeto, yo pido respeto también. ¿Te puedo...? Porque si yo opino, Sí. si yo opino, oye, a mí no se me hace correcto esto, y luego dicen ellos, me estás atacando. Pero si yo siento que con eso a mí me están atacando, a mí también me está faltando el respeto, creo, ¿no? Tal vez estoy mal. Pero volvemos a la percepción. No nos vaya al punto. Volvemos a la percepción. Bien. Gracias, Doc. María, Sí. en libros de niñez, supongo que en las libros, fotografías, películas, lo normal era ver parejas heterosexuales besándose, Ajá. teniendo relaciones, etcétera. Sí. ¿Cambió tu preferencia sexual?
Para allá iba. Sí. Para- Entonces es lo Tien- mismo. Pero la pregunta sería, No. ¿ella Ella vio cambió. alguna pareja del mismo sexo? Sí. Ajá. El asunto, Preferencia sexual, no, es lo mismo, señor. Si la preferencia sexual de sus hijos no van a cambiar si ve dos parejas gays besándose o una pareja de lesbianas. ahorita vamos a... Sí, gracias, compañera. Dígame. Claro. En este donde dice, habla de la adopción, Ajá. se tiene considerado de manera natural, hay tres tipos de pareja, hombre-hombre, mujer, hermafrodita con mujer y mujer-mujer. Se tiene considerado, en el caso de las mujeres, en los hombres lo vamos a dejar de un por un ladito, se tiene considerado primero probar la opción de un embarazo. No está siendo clara con tu pregunta. Otra vez. En la cuestión de la adopción, Ajá. de manera natural, se tiene considerado el ser padres de manera natural, y en caso de que no se pudiera, ya deja como segunda opción la adopción. ¿Alguien entendió la pregunta? A ver, mana, porque no la entendí. Sí, yo creo que lo que él está preguntando Sí, no te entendí, mano. en vez de adoptar, por ejemplo, una pareja. Procrear, dices tú. Ah. Una de ellas, igual la pareja. ¿Pero qué tiene que ver con el tema? O sea, es una pregunta clara. A ver, si en una pareja del mismo sexo, una pareja de dos mujeres. Si usted habla que no se usa lo normal, se usa lo natural, y así lo entiendo yo también. La naturaleza nos dio nuestra gracia, lo que ella tiene, Ajá. cada quien. Sí. Pero cuando son parejas, yo dije dejando de lado las parejas que son hombre-hombre, Ajá. hay parejas que son mujer-mujer. ¿Qué tiene? Se ha considerado para ser padres. Ajá. Primero tomar la opción natural, y en caso de que no pudieran procrear, ya dejarían la segunda opción, como segunda opción la adopción. La neta no tengo una respuesta para tu pregunta porque sinceramente no la logro aterrizar dentro del tema. O sea, no sé si me la quieras volver a plantear. Hablando de lo natural. Ustedes, ¿Ustedes quiénes? no, las personas exigen un derecho. ¿Qué personas? Aquí lo tienen. ¿Qué personas? Pues, estamos hablando de las parejas que son homosexuales o lesbianas. Ajá. Sí tienen ese derecho, pero ese derecho lo han considerado. El derecho a la adopción, dices tú. Tiempo. El derecho a la adopción no tiene nada que ver con lo natural o lo innatural. La adopción es una figura donde hay un niño, niña, adolescente, que no tiene una padre, madre, una figura legal de padre o madre, tutor, que les acompañe durante su desarrollo. Esa es la adopción. Son niños y niñas que no tienen que no están con las familias de donde fueron engendrados, ¿sí? Hasta ahí. Entonces, están concentrados en algún orfanato, o en alguna escuela, o en algún centro. Esas son las personas que están en adopción, ¿sí? Entonces, el derecho a que esas personas sean adoptadas es un derecho, sí. Hasta ahí estamos claros. Pero la pregunta es, hay la opción también de que ese derecho de ser padres lo hagan de manera natural. Por la procreación, dices tú, sí, es pues como cualquier persona, viejo, incluso las personas que no tienen una pareja pueden recurrir a opciones de inseminación artificial, ¿sí? Como cualquier persona, sí. O sea, pero insisto, no le veo cabida al asunto aquí, o sea, yo tengo el derecho, yo María Latorre, si yo quiero procrear, y si lo quiero procrear ya sea por inseminación artificial o bien en el método del coito con una persona de un sexo diferente, con una persona con una genitalidad de pene y testículos, lo puedo hacer si yo quiero, si es una opción, como también la tienes tú, pero no le veo, insisto, cabida al traer el tema ahorita aquí, o sea, no me cabe todavía en la cabeza de por qué lo tomas. O sea, si es un derecho el adoptar o no adoptar, pues también es un derecho, punto. Se ha cambiado el problema que estás planteando, la cuestión generacional, porque lo vemos, incluso lo estamos viendo ahorita. Claro. Te cuento un poquito la experiencia personal. Yo tengo una hija de 7 años, Ajá. donde ha visto en los libros de texto, ha visto en la televisión, porque las series ahorita ya es, incluso en caricaturas. Claro. Ya en caricaturas es un tema que se toca. Y yo le he preguntado a ella, y lo ve ella como, oye, es cotidiano.
como cotidiano, le ¿no? gusta, no le gusta, no sé, espero Ajá. que ella decida en el momento, pero ella ya lo ve como algo que no, ni siquiera es tema. Pues. Claro. Sí, definitivamente las generaciones, o sea, y lo vemos nosotras y nosotros mismos y mismas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nació mi mamá, las mujeres no podíamos votar. Y ahora tenemos una gobernadora, y tenemos una alcaldesa, y tenemos diputadas. ¿Sí me explico? Tenemos una fiscal y una vicefiscal. O sea, las generaciones van cambiando. A lo mejor cuando tu papá, ¿sí? O tu abuelo, y el mío, y el de muchos y muchas, ¿sí? Tenían una idea de... ¿Por qué? Porque de hecho en algunos de los panfletos las mujeres éramos consideradas estúpidas. Así está, no es una grosería, así está en los panfletos de aquella época, ¿sí? Donde justificaban o donde decían que las mujeres no éramos personas aptas para tomar decisiones que tuvieran que ver con la política del país. Y ahora mira cómo ha cambiado la cosa, pues, ¿no? Entonces también tiene muchísimo que ver las generaciones, muchísimo. Y ustedes se dan cuenta en las marchas incluso, ¿sí? Los movimientos sociales. ¿Quién está en el reflector ahorita como voz determinante por el calentamiento global? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Qué es lo que está hablando? Es una chica de menos de, ¿qué? Tiene 16 años, ¿sí? Es una voz completamente nueva. Y claro que está causando escozor. ¿Por qué? Porque no tenemos la costumbre, no habíamos visto antes que una pequeña alzara la voz de esta manera, ocupara todos los reflectores y opacara a líderes internacionales. Malala también, ¿sí? O sea, vemos que los rostros nuevos que se levantan a favor de la inclusión o denunciando alguna situación que nos compete a todos y todas, son personas jóvenes. El mundo está dando vueltas mucho más rápido que cuando estábamos nosotros plebes. Bien. Ahora, ¿qué son la orientación sexual y la identidad de género? ¿Sí? Este es el recurso con el que nosotras y nosotros, quienes hablamos de género, platicamos un poquito, usamos el unicornio porque es un dibujito muy bonito, ¿verdad? Antes hablábamos de una galleta, pero era como que medio... Luego les daba hambre, el unicornio, pues a todos nos trae bonitos recuerdos. Bien. Y ahí nos habla de los diferentes componentes de la sexualidad, porque cuando hablamos de sexualidad muchas veces nos referimos y nos quedamos con la idea, ¿sí? De que estamos hablando del acto sexual, ¿sí? De la cuchiplanchada, del coito, ¿sí? Del guachuprí, de lo que hacemos en el oscurito, del intercambio de caricias, ¿sí? Pensamos que eso es solamente la sexualidad, y la sexualidad va más allá de eso. La sexualidad es cómo me visto, cómo hablo, qué me gusta comer, con quién me relaciono, ¿sí? Con quién me desvisto también, para qué me desvisto, a quién amo, ¿sí me explico? Todo tiene que ver con la sexualidad. Entonces encontramos diferentes componentes y ahí están: identidad de género, expresión de género, sexo sin al nacer, atracción sexual y atracción romántica, y cada uno tiene un ícono, si se dan cuenta. Y ese ícono está en una parte del unicornio. Y esos son los conceptos, pero vamos a empezar. El sexo asignado al nacer, plebes. Rápidamente, vamos a hacer un poco más rapidito aquí. ¿Qué ven en esas láminas? De este lado, así viendo, así como ustedes, pues no queden de espalda. ¿Qué tenemos de este lado arriba? ¿Y de este lado? ¿Por qué decimos que de aquel lado es mujer? Por lo rosa, ¿no? ¿Y si no tuviera gorro? ¿O si fuera amarillo el gorro? ¿O morado? ¿O verde? Los colores no tienen género, sin embargo, es una idea que se ha quedado enraizada, ¿sí? En relación a esto. Por eso decimos que el otro bebé que está de azul es niño, pero bien pudiera ser niña. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo determinamos el sexo de la persona? ¿Quién tiene hijos? Levanten la mano. Hijas. ¿Cómo supiste que tuviste? Por sus genitales. Por sus genitales, claro. Ahí es donde se determina el sexo. Sexo asignado al nacer. ¿Qué significa asignado, compañera de verde? Usted, sí. Porque se sabe que si tiene un pene es un hombre, y si no es un niño. Entonces, cuando hablamos de asignación, ¿qué entendemos? Yo te asigno una tarea. Pues una diferencia, ¿no? Yo te digo, tu tarea, yo te asigno la tarea de recoger ahorita toda la basura. ¿Qué quiero decir? Pues es como
Un mandato, una instrucción. Entonces, cuando hablamos de sexo asignado al nacer, es el sexo que te asignan cuando naces dependiendo de tu genitalidad, de lo que tenemos entre las piernas cuando nacemos, ¿sí? Si nos ponen la colchita rosa, ¿sí? Ya no necesitamos ver los genitales de la persona, ¿o sí? ¿Por qué? Porque ya en la mente ya sabemos que el rosa es de las mujeres y el azul es de los hombres. Pero en la historia nos ha demostrado o nos cuenta otra historia. ¿Sí? El pasado nos cuenta otra historia. Y el azul era de las mujeres y el rosa era de los hombres. Entonces, cuando se da todo el movimiento, ¿sí? Del empoderamiento de la mujer, de la visibilización de las mujeres en las luchas, se retoma el color rosa justamente para hacerse visibles, ¿no? Y le damos otra vuelta a la historia. Lo que decía hace rato el compañero que ya se fue, ¿sí? De los pantalones, por ejemplo. Los zapatos altos los usaban antes que las mujeres los hombres. ¿Sí? Porque ser hombre era sinónimo de ser alto. Y todavía por ahí anda un video muy curado de una comentarista de deportes que está entrevistando a no sé si es un jugador de béisbol, y el vato está parado en un bote para que se vea más alto que la morra, pues no. Porque así de frágil es la masculinidad. Porque las ideas arraigadas de que el hombre tiene que ser más alto porque es más grande que la mujer. Pero son ideas que están relacionadas con el género y la concepción del poder de uno más que otro. Pero ante la ley, todas las personas somos iguales, hombres y mujeres somos iguales, ¿sí? Eso tampoco debemos de perderlo de vista. Entonces, la persona que está en medio de estas dos bebés, ¿es hombre o es mujer? Vean su unicornio. Vean el unicornio. Ahí en el unicornio dice, sexo asignado al nacer. Y está ahí en medio de las piernitas, ¿sí? Del unicornio. No es un dulce, es el DNA. Sí, no sean cochinos, ¿eh? Se quieran comer dulcecito, qué bárbaro. Dice, sexo asignado al nacer, mujer, varón y otro. ¿Por qué tenemos otro? Cuando nace un bebé y decimos que es mujer, ¿qué tiene entre las piernas? ¿Qué tiene entre las piernas cuando un bebé decimos es mujer? Vagina, vulva. Ajá, muy bien. ¿Y cuando decimos que es hombre? Testículos y pene. Muy bien. ¿Y cuando decimos que es otro? No solamente hay una forma de nacer. La naturaleza es caprichosa. Y cuando hablamos de otro sexo asignado al nacer, hablamos de las personas. ¿Han visto el acrónimo LGBTTIQ? La I no es de inventada ni de indefinida. La I es de intersexual, intersex. Lo que antes, hace muchos años, ya no se usa, se llamaba hermafrodita. Necesitamos actualizarnos. ¿Sí? La palabra hermafrodita existe, pero se utiliza solamente para animales y plantas, ya no para personas. Ahí se las encargo, es la I, de intersexual, intersex, ¿sí? Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 2% de la población mundial es intersexuada. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ella? Se me olvida el nombre de esto. Dice, ella es Shanti Surdarajan y es síndrome de insensibilidad a los andrógenos, ¿sí? Ella produce más testosterona que un cuerpo que está asignado como mujer. Todos los cuerpos producimos testosterona y estrógenos, ¿sí? Pero este síndrome hace que el nivel de estrógenos sea menor que el de testosterona. Entonces las características físicas que produce la testosterona en el cuerpo son de engrosamiento, de musculatura, ¿sí? Por eso dicen que el hombre es físicamente más fuerte que la mujer y genéticamente más fuerte que la mujer. Es distinto la forma. Sin embargo, eso es cuando hablamos de corporeidades, ¿sí? De lo tangible, de lo que podemos ver. Entonces esta persona, Shanti, fue criada en la India como mujer,
Así creció, se desarrolló, empezó a correr, ¿sí? Empezó a ganar medallas. Pero resulta que en los Juegos Olímpicos o en las competencias internacionales hacen pruebas antes y después de las competencias y descubrieron este nivel de testosterona y la acusaron de dopaje y le quitaron la medalla. Acuérdense que a la Guevara también le pasó. ¿Se acuerdan? Justo en ese momento. Entonces empezaron a cambiar los estudios en los comités internacionales de competencias para empezar a reconocer estas otras corporeidades, que ahora también entran las corporeidades trans, ¿sí? Que ahorita vamos a hablar de esto más. ¿Ella se identifica como hombre o como mujer? Ella se identifica como mujer. Y ahora compite con mujeres. Pues ya no compite porque ya no compite. También le pasó a Samantha, la jamaiquina. Mira, se me olvidó el nombre. ¿Te acuerdas? Samantha es. También le pasó y a ella sí le quitaron la medalla, o ella la están prohibiendo competir, pero a Michael Phelps no, nomás porque es blanco y es hombre. Bien, hablamos de identidad de género. El género, plebes, es una construcción social. El género, sí, es lo que socialmente le atribuimos a ser hombre y a ser mujer. ¿Sí? Un ejemplo de ser mujer, mana. Usar el rosa. Usar el rosa. Un ejemplo de ser mujer, manito. ¿Tienes hijas, hermanas? ¿Qué les decía tu mamá a tus hermanas cuando estaban chiquitas? Tenían que lavar sus platos. Entonces la mujer, el oficio de la casa. ¿Qué más? Pues criar a los hijos. Criar a los hijos. Muy bien. ¿Qué más? Ser hombre. Cállate, simple, no te la creíste. También. Ajá, está bueno. Ser hombre, manito. Proveedor, claro, el hombre es el proveedor de la familia, el que carga los garrafones. Ahorita me decía Ulises cuando estaba poniendo el café, porque no le pedí ayuda para cargar el garrafón. La primera vez que no me piden ayuda, pues es que lo podemos hacer, no pasa nada. A mí no me molesta. Sí, habrá cuerpos que no son tan fuertes como la muchacha que está acostumbrada a cargar ollas, ¿verdad? Sí, que pueden pedir ayuda, tampoco es, con la misma regla los vamos a medir todos y todas, ¿no? Entonces, la identidad de género, plebes, es con qué género tú, Gonzalo, tú, yo me identifico, no más, yo, tú. No cómo te veo yo, ni cómo me ves tú a mí, yo. Es individual, ¿sí? Entonces puede que nazca una persona con una genitalidad de vagina, pero que su identidad y se identifique como varón. En mi caso, por ejemplo, yo cuando nací, vieron que tenía en mis piernas una vulva, dijeron, esto es niña, y así me identifiqué, así crecí por la vida yo, identificándome como niña. En mi caso muy particular, no todas las cosas de niña me iban, porque no me gustan muchas cosas, no me gustan los vestidos, ¿sí? Mi voz, pues ya me dijeron, pues ya que tengo un vozarrón de político, ¿sí? Siendo que la voz media de la mujer, tenemos un ejemplo maravilloso en las mejores voces de Sonora, ¿sí? Ana Luisa, ¿sí? Niria, que tiene una voz maravillosa también, ¿sí? Encontramos que hay una media de voz en las mujeres que nos lleva a un nivel, ¿sí? La mía, mocos. Contesto el teléfono y dicen, ¿y este cabrón quién es? ¿No? Me sirve cuando me hablan de Coppel, no, ay, no está, habla Fernando, ¿no? Pero no me sirve cuando quiero hacer una transferencia telefónica del banco porque creo que creen que soy mujer. Y voy al banco y el ejecutivo de cuenta enfrente de mí me dice, permítame un segundo. Sí, es mujer, aquí está enfrente. ¿No? Ya sé que tiene la voz gruesa, así habla, ¿no? ¿Sí me explico? Yo me identifico como mujer, aunque mi expresión de género, ¿sí?, no quepa tampoco en ese estereotipo social de la mujer, ¿sí? ¿Sí me expliqué? Entonces la identidad de género es personal, es como uno se reconoce, como uno se autodetermina. Y eso nadie lo puede demeritar, porque también es parte de los derechos humanos y es parte de los derechos sexuales de las personas. Y es importante que lo conozcamos. A lo mejor no estamos de acuerdo, pero no porque no estemos de acuerdo vamos a desacreditar y vamos a hablar mal y vamos a negarle derechos, ¿sí? Podemos no estar de acuerdo, claro, qué flojera que todos fuéramos iguales. Lo que no podemos es quitarle derechos, hacerlo a un lado, excluirle, ¿sí? Negarle lo que por naturaleza humana
le pertenece, que es la igualdad, la dignidad, la integridad y todos los derechos humanos que tenemos las personas. Entonces, esto no es nuevo, esto no está de moda, esto no es un invento. Esto ya lo vivimos aquí en México con las personas mushe, que están en el istmo de Tehuantepec. Si investiguen los reporteros, reporteras que son las mushes, busquen a Amaranta Gómez Regalado. Tenemos a las personas de dos espíritus en el norte de América, tenemos a las personas Isha en la India, ¿sí? Las personas mushe no se identifican como trans, es otra identidad. De hecho, las personas mushes no existe el la ni el, existe le mushe, sin género, ¿sí? Es una identidad que la comunidad trans del istmo de Tehuantepec y del suroeste del país retoma para visibilizarse y empoderarse, sí. Pero la identidad mushe es eso, identidad mushe, que es una variante del género muy distinta a lo que coloquialmente, impuesto por la invasión que sufrimos hace más de 500 años, se quedó ahí. ¿Sí me explico? Bien. La expresión del género es cómo decimos qué somos, qué nos gusta. Es parte de la sexualidad. Por ejemplo, acá vemos que dependiendo del número de anillos en el cuello, una de las cualidades de las mujeres es la belleza. Dependiendo del número de anillos que te quepan en el cuello, es que tan bella eres. Dependiendo de los tatuajes que tengas en tu cara, como hombre, se va a determinar tu ferocidad, tu masculinidad. Si esas dos personas entraran por esta puerta, ninguna mujer fuéramos bellas y ningún hombre fuera feroz y valiente. Porque el género es dependiendo de dónde estamos. Tiene que ver con lo que tenemos en la sociedad. Porque a pesar de que estamos en México, que todos, se supone que todos mexicanos, mexicanas, no es lo mismo ser mujer aquí en Hermosillo, Sonora, ¿sí?, a ser mujer en la comunidad triqui. ¿O sí? Menos es ser mujer en México a ser mujer en Afganistán. ¿O sí? Porque dependiendo de la cultura, tampoco es lo mismo ser hombre. Ser hombre en otras partes del mundo, como en Asia, lo vemos ahí, reconocen a los líderes mundiales que están allá. George Bush ya murió, ¿sí?, expresidente de Estados Unidos, y el otro también ya murió, el rey de Arabia Saudita. Están tomados de la mano. Si viéramos a dos hombres tomados de la mano aquí afuera de la parada de Izaguaro, ¿qué pensamos? Que son pareja, ¿no? Pero si vemos dos hombres en Asia tomados de la mano, significa que son amigos, porque la amistad se demuestra, es un valor entre los varones y se demuestra visibilizándose tomados de la mano. No significa que sean homosexuales, pero es el contexto en el que lo vamos a ver. ¿Sí me expliqué? Por eso decimos que el género es un constructo social, depende de dónde estemos. Y como les dije, el ejemplo que les di hace rato, o sea, no era lo mismo ser mujer ahorita a cuando nació mi mamá, cuando nació mi abuela, sí, que nació en la época de la Revolución. A lo mejor alguno de ustedes la conoció en el kiosco Fina pegando de gritos, la viejita rezongona esa era mi abuela, sí. En los tiempos de mi abuela, qué esperanzas que se pusiera pantalón. Y mi mamá se crió con mi abuela más que con su mamá incluso, que era su suegra, pobrecita mi mamá. Hasta que se murió mi abuela, mi mamá se pudo poner pantalones. Mi mamá, o sea, ni siquiera era su mamá, era su suegra. ¿Sí me explico? Porque la idea de mi abuela era que la mujer no se podía poner. Si cuando iba a poner overoles ya saben cómo me iba, ¿no? Pero no me podía bajar del árbol la vieja pedorra porque pura me había alcanzado. ¿Sí? Y allá andaba yo arriba del árbol. ¿Sí me explico? Esa es la identidad de género, es la expresión de género. Como en mi caso personal, mío, de María Latorre, mi expresión de género es masculina. Porque uso pantalones, déjenme subir y les modelo tantito. Mis botas carísimas de Coppel. ¿Sí? Yo no uso zapato de mujer porque tengo la pata gorda, son botas de trabajo. ¿Sí? Para mí, por mi sobrepeso y por comodidad y porque me gustan, yo uso este tipo de zapatos y los compro en el departamento de varones. Son más baratos además, pero me gustan, son más cómodos porque son más anchos. Los zapatos para mujer, no me vas a dejar mentir, aunque sean flexi, son angostos. Yo tengo la pata gordita, como empanada. ¿Sí? Entonces, mi expresión de género es masculina. Si a mí me van a invitar a un evento de gala,
voy a ir de smoking y me veo maravillosa. No me van a ver de vestido ni de pedo, más que en fotos de la secundaria, ya está ahí. ¿Sí? Ok. Me regreso a la identidad de género. ¿Qué ven ahí arriba? Esto. Embarazo, no podría ser. No sé, no puede ser un vato chelero. Un hermosillento no puede ser. Pancita chelera, ¿sí verdad? Pues no, es un hombre embarazado, ¿sí? Y si ustedes buscan en National Geographic hombre embarazado, les va a salir Thomas, ¿sí? Fue el primer caso de un hombre embarazado que se hizo público. Él transicionó, él nació con una genitalidad de vagina, sin embargo se identificó como hombre cuando creció. Entonces transicionó. Las identidades trans son aquellas que transicionan, transitan, se transforman. Por eso el prefijo trans, ¿sí? Transicionan de varón a mujer o de mujer a varón. Puede que no estén de acuerdo, esa no es la idea. La idea es que conozcan otras formas de vida, ¿sí? Que las tengan presentes y son tan valiosas como las de cualquier persona y tienen los mismos derechos. Las identidades trans son los mal llamados en los encabezados. Hombre vestido de mujer aparece muerto y lo ponen con el nombre de pila a sabiendas de que se llamaba de otra manera, que su realidad social era otra. Por eso el INE, el Instituto Nacional Electoral, creó un protocolo para personas trans. Porque antes una persona trans, un hombre o una mujer trans, se tenían que tomar la foto apegado a su realidad legal. Si era una mujer trans, o sea, su papel, su acta de nacimiento decía que era varón, tenía que ir vestido de varón, aunque su cotidianidad pues fuera diferente. Le viéramos ataviado como la mujer que es, o en el caso de un hombre trans lo mismo, ¿sí? Las personas trans se utilizan, si se dan cuenta, por ejemplo, acá con Thomas, vemos que tiene barba. ¿Cómo a la mujer le sale barba? A mí sí me sale 2 que 3 pelos por aquí, pero no así tan suave, ¿sí? Y no tiene pechos, pues yo no escondo a las muchachas, ¿no? ¿Sí? Y ¿sí me explico? Entonces las personas trans recurren muchas veces a intervenciones quirúrgicas o a terapias de reemplazo hormonal para apegarse a ese estereotipo social que conocemos como hombre y como mujer, ¿sí? Laverne Cox, que es el cuadro de enseguida de las 2 personas afrodescendientes, es una actriz trans de Orange is the New Black, de seguro vieron la serie en Netflix. Ella es Sofía, una mujer trans que cae a la cárcel. Y para hacer el capítulo de antes de entrar a la cárcel, busca, para su buena suerte, ella tiene un hermano gemelo, y busca al hermano gemelo para que filme esos capítulos, antes de que transicionara, ¿sí? Porque ahí en Estados Unidos sí hay más legislación a favor de las personas trans. No le puedes pedir a una persona trans que se regrese a hacer el papel de hombre si es mujer. ¿Por qué? Porque puede haber daño psicológico, ¿no? Mande. Dígame. No, para allá voy. No, para allá voy. Esta señora Felicia me confunde mucho. Felicia. Sí, que era antes cantante, ¿no? Felicia Mercado. No. No, Felicia Mercado, no, hombre, esa es mujer. ¿Eh? Ah, Felipe Gil. Ah, sí, Felicia. Ah, es cierto, sí. Entonces dice que, o sea, me confunde esto porque... Ella es mujer trans. Sí, pero dicen que le gustan las mujeres. Sí, no pasa nada, es que para allá voy. Una cosa es cómo te identificas, ¿sí? Yo me identifico como mujer, esa es mi identidad de género, ¿sí? En mi caso, como coincide lo que tengo entre las piernas con cómo me identifico, soy una persona cisgénero. Ahorita les voy a dar un glosario, no se me asusten. Sí, cuando coincide, ¿sí? Se llama persona cisgénero, ¿sí? Entonces, en el caso de Felicia, se me olvida el nombre, que uno ese referente se me olvida, como no es de mi época, mano. Sí, ella se identifica como mujer trans lesbiana, ¿sí? Porque su orientación sexual es que le gustan las mujeres, y es distinto. La identidad de género es una cosa y la orientación sexual es otra. Ahí está el acordeón del unicornio. La persona travesti
¿sí? Es aquella que utiliza la ropa asignada socialmente al otro sexo. Y es algo que vemos muy recurrentemente en lo artístico, ¿sí? Y es algo, pues, culturalmente desde hace muchísimos años. A veces lo hacen por fetiche y no tiene nada que ver con la orientación sexual, simple y sencillamente por un fetiche. Y si lo aplicamos la norma tal cual, yo estoy travestida. Porque el pantalón es la prenda del varón, ¿sí? ¿Sí me expliqué? Y pues aquí no veo... ¿Quién trae vestido de las mujeres? ¿O falda? Todas estamos travestidas, chamacas. Las mujeres policía, por ejemplo, se travisten todos los días porque pues el uniforme, o sea, el atuendo de la mujer debe ser falda, ¿no? Mande. Lo de trans está bien clarito. Yo conocí una persona que 6 meses, un hombre bien hecho y derecho y padre de familia, pero los otros 6 meses era era su tendencia a reírme. Pues es que hay muchas, la diversidad sexual es muy amplia y no por un caso podemos generalizar, pero lo que sí te puedo decir es que pudiera ser que esta persona viviera una época de travestismo, ¿sí? Y que dejara que su orientación sexual se fuera de la mano con su expresión de género. ¿Sí me explico? Antes, y digo antes porque, por ejemplo, en mis tiempos, y yo como mujer lesbiana, por ejemplo, que soy una mujer lesbiana muy de expresión de género masculina, a diferencia de otras mujeres lesbianas que son femeninas, yo tengo amigas de mi camada, un poquito más grandes que yo, que ahora que se reconocen las identidades trans, se están reconociendo como hombres trans. O bien hombres homosexuales que solamente se travestían, las mal llamadas vestidas, ¿no? En esa jerga que también se utilizaba a veces, que ya no se usa, se identificaban como travestis y así se quedan, porque ya no se animaron a transicionar, o en los tiempos de cuando eran jóvenes ya no lo hicieron, pues no. Aquí tuvimos grandes estilistas que fueron reinas de carnaval cuando en Hermosillo se hacían, ¿sí? Y fueron reinas de carnaval de Guaymas, del carnaval gay de Guaymas, y que su atuendo de todos los días era masculino. Sin embargo, en ocasiones especiales, no, en fiestas privadas, se travestían, pero se quedaban con eso, con ese travestismo nada más. ¿Sí me explico? No llegaron a identificarse como mujeres, aunque se relacionaran entre sí y se hablaran en masculino o en femenino, dependiendo. ¿Sí me expliqué? Bien. Ahora bien, la orientación sexual es quién te gusta, ¿sí? ¿Quién te atrae? ¿Cuál es el origen de la orientación sexual? Y ahorita lo platicábamos ahorita, ¿no? O sea, ¿nace o se hace? Pues ustedes respóndanme. Quienes se identifiquen como personas heterosexuales, respóndanme en qué parte de la vida dijeron, ¡alto las prensas! ¿Soy heterosexual? ¿Qué le voy a decir a mi mamá? No me voy a poder casar, no voy a poder tener hijos, va a haber marchas en mi contra porque soy heterosexual. Lo hicieron. ¿En qué momento de la vida ustedes dijeron, cuando sintieron una atracción sexual por alguien contrario a su sexo, dijeron, ¡ah! ¡Es pecado! ¿Cuándo? Entonces yo les pregunto, se hicieron heterosexuales porque vieron de chiquitos y chiquitas muchas películas románticas. Es pregunta. Entonces, ¿por qué nos preguntan a quienes nos identificamos como personas lesbianas o gays o bisexuales? Te violaron de chiquita, mijita, por eso chiste marimacha, ¿verdad? Si yo tuviera una moneda por cada vez que me preguntaron eso, manita, me los llevaba a comer a todos al Royal Palace ahorita. Me lo siguen preguntando. Oye, una se hace, ¿no? Respóndetelo tú, manito. Te voy a decir, hoy en día, ¿será que el hombre trata muy mal a la mujer y nunca han sido mujeres al 100, ¿no? Porque el tipo que tienen es una bestia y todo lo que tú quieras, ¿no? Entonces ellas, pues nunca han sido mujeres y tienen hijos, nunca han sido satisfechas. Y entonces yo conozco a algunas que
tuvieron más amistad y acercamiento como una mujer lesbiana, ¿no? Ajá. Y ahora ellas tienen hijos, pero ahora su relación es con una dama, con una mujercita, y no exactamente con alguien que se defina, ¿no? Como tú. Sí, ¿me explico? Sí, te explicas, claro. Entonces sí se hacen hoy en día posiblemente las circunstancias. Posiblemente sean opciones de vida, por empatía. Sin embargo, ¿tú puedes elegir a quién amar? Sí. Pero cuando hablamos de orientación sexual es algo que desde plebe lo traes. Pues posiblemente en muchos casos, como esos que me comentas, se hayan dado en estas circunstancias que no se hayan dado cuenta, ¿sí? O que hayan seguido la norma. Yo te puedo decir, así como dices tú, en experiencia personal, cuando yo estaba chamaca, no, huyene, cuando yo estaba plebe, yo tuve novios, ¿sí? Yo me iba a casar, yo regresé 3 anillos de compromiso con vatos, ¿sí? Fui noviera y me besé con muchos sapos, ¿sí? Y no les voy a decir qué más cosas hice con los sapos. ¿Por qué? Porque la norma, sí, porque la sociedad hermosillense, castrante, maravillosa, de Hermosillo, ¿sí? Decía que la niña, pues tenía que casarse con un niño y tenía niñitos, como el chiste del tecolote, ¿no? Sí, así igualito. Entonces, muchas veces pasa eso, que te vas por la norma social y dejas que esto suceda y que se imponga sobre tu persona. Ustedes no saben la cantidad de personas, de papás y mamás, de mis amigos y amigas que yo me encontraba, que en aquellos santos clandestinos que yo iba cuando yo me di cuenta que era homosexual y empecé a salir del closet, no tienen idea de cuánta gente de mis compañeras de generación de la escuela se fueron de Hermosillo, hicieron sus vidas en otras partes y venían cada año con su mejor amigo, su mejor amiga. Ah, es que son tan amigos, tienen muchos años viviendo juntos, no han encontrado el amor. Ajá, está bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque no queremos ver. ¿Qué significan las siglas? Las primeras 3, L, G y B, nos hablan de la orientación sexual. ¿Quién te gusta? ¿Quién te atraes? ¿Con quién quieres cuchiplanchar? ¿Por qué tantas T's? Porque son distintas. Transgénero y transexual nos hablan de identidades de género, ¿sí? Cuando hay transiciones de que naces de una manera pero te identificas de otra. La otra T de travestismo es cómo vives ese género con el que tú te identificas o tu forma de ser, cómo te vistes, tiene que ver con el vestido. Y la I, pues de intersexual, del sexo asignado al nacer, ¿sí? ¿Qué? ¿Acordeón? Mande. Ahí está. ¿Para el acordeón? Bien, manden, Lidia. ¿Qué significa la Q? Porque viste que también es así, la Q significa queer. Queer, la traducción es raro. Hace ratito, cuando decían los ejemplos, es que es raro. Bueno, pues es una palabra en inglés que queer significa raro y se utilizaba de forma peyorativa para referirse a las personas LGBTI, ¿sí? A las personas homosexuales, gays, lesbianas. Entonces, cuando hablamos de personas queer, son aquellas personas que se identifican como parte de la diversidad sexual sin atarse a ninguna etiqueta, sin identificarse como lesbianas, como gays, como bisexuales. Son personas que son diversas en su forma de amar y de identificarse, que se pueden vestir de la manera con que como se sientan cómodas, si son hombres usar falda, ¿sí? Si son mujeres, utilizar pantalones y no sé, vestirse de militar, qué sé yo, ¿sí? Amar a una persona trans, a una persona bisexual, a una persona pansexual, ¿sí? Ahí no entran los asexuales. Las personas asexuales no entran en lo queer, las personas sexuales son asexuales, son aquellas que no sienten atracción sexual hacia otra persona, ¿sí? Aunque no lo podamos creer, sí. Existen, son personas con las que pueden tener relaciones afectivas, más no sexuales. No sienten ese despertar, ese ánimo sexual hacia otra persona. ¿Me explico? Pueden quererte mucho, ser tus grandes amigos pero no tener relaciones. Incluso relaciones personales, pero sin esas ataduras que conocemos.
¿Cómo? Ah, sí. Sí, que dice más a la persona por esa aberración. Tenemos, sí. Identidad y le ponen lo raro. Ajá, rarito. Nosotros Sí. es medio rarito o rarito y medio. Ajá. Bien. Nos encontramos ahora sí en el lenguaje incluyente, sí, en lo que nos puede atañar un poquito más. Y les voy a poner unos ejemplos de cosas que hemos visto en algunos medios de comunicación locales. Investigan presunto abuso sexual en contra de una mujer, ¿sí? La joven fue encontrada tirada y semidesnuda. Autoridades policíacas investigan la presunta violación de una mujer, y dan todo el contexto, ¿sí? Y luego remata diciendo, la autoridad investigará si en verdad la mujer fue atacada sexualmente. Ahí el medio está haciendo ¿qué? Juez y parte. Está prejuiciando, ya está diciendo, pues vamos a ver si es cierto. La autoridad dice, vamos a ver si es cierto. No tiene por qué decir esas cosas el medio de comunicación. Sí. No lo tomen personal si alguien de ustedes lo escribió, pues con la pena. Son cosas que voy encontrando por ahí. Ay, esta es de mis favoritas. ¿Estás de acuerdo con que en Sonora se aprueben los matrimonios entre personas del mismo sexo? Les cuento, jóvenes, que los derechos no se ponen en consulta. Sí, díganselo a quien quieran. Los derechos no se consultan. Esto es discriminatorio. Y no nomás lo hace Proyecto Puente, lo hizo el Imparcial, hace también un poquito. Lo hace, todo mundo lo hace. Hace poco tuvimos una protesta virtual contra una radiofusora grupera que puso un meme de la portada de la película El secreto de la montaña, diciendo, ¿por qué no llueve? Ay, no sé, gordo. ¿Qué está diciendo? Que en Hermosillo no llueve porque hay mucho homosexual. Por favor, eso es discurso de odio. Puede que no estés de acuerdo con que las personas homosexuales expresen su amor, pero eso no te da derecho a que las denigres de esa manera y que aporte las culpas de las inclemencias climáticas, ¿no? Por ahí hay unas declaraciones de unos reverendos y ministros de otras partes del mundo que dicen que los homosexuales son las causas de los huracanes. Por favor. Ay, esta persona dice, no quiero agarrar broncas, pero viendo cómo se visten y cómo se comportan las muchachas hoy en día, me explico que suceda lo que sucede. Claro, normalicemos la cultura de la violación, ¿por qué no? Las violan porque se visten así. ¿Quién las tiene en la noche en la calle, verdad? Por supuesto. ¿Tienes hijas? Cuídalas. No las dejes que se vistan así. Que no se junten con otras mujeres de esas. Porque se van a hacer raritas, se van a hacer muy de la calle. Es un comunicador. Es un comunicador. ¿Qué está diciendo? Que las mujeres se buscan que nos violen. Ahora resulta, en vez de decir, en vez de enseñarnos a cómo defendernos en contra de una violación, deberían de enseñarnos que no se nos debe de violar a nadie. Ayer leí una nota de una madre de familia que denunciaba que su niño varón de 5 años fue violado por 5 niños, ¿sí? Entre 7 y 9 años, los agresores sexuales. La semana pasada circuló en redes sociales también y en medios de comunicación una foto de una maestra de una secundaria a la que mientras se agachaba le tomaron una foto a sus pechos y la empezaron a rolar en los grupos de WhatsApp de la secundaria, normalizando las agresiones. Son niños de secundaria que tienen normalizada la cosificación de la mujer. También, por supuesto, que hay grupos de WhatsApp donde se pasan los packs de los hombres y también pasan en la secundaria y también pasan en la primaria y suceden en Hermosillo. ¿Sí? No nomás voy a hablar de lo que pasa con las mujeres, pero socialmente hablando, está más normalizada la violencia en contra de la mujer que en contra del varón. Eso no significa que los hombres no los violenten, no nos equivoquemos. Dígame. Me quedó una nota de... Esta. Sí, por ejemplo, a ver, hay, por ejemplo, en eso que dices, es presunto, ahí no entra Sí.
Sí, pero en lo último no. La autoridad investigará si en verdad es eso, no es la cabeza de la nota. Es toda la nota en sí, cómo se va llevando. Pero bueno, la cabeza está bien. Ah, no, sí, la cabeza sí, pero el final no. Yo creo que tampoco. El hecho de investigar ya es presunción. Entonces, yo creo que resulta irrelevante si le quitas presunto. Sí, pero la cabeza sí está bien. Pero ahora sí se tiene que llevar cierta normativa, porque la presunción, pero claro, por eso ya cuando hay fotos, ¿no? Es el abuso, él presume el abuso sexual, no una identidad. El presunto se usa cuando a alguien se le está inculpando. Que hay una fotografía, ¿no? Bien, muy bien. Y bien, no confundamos el discurso de odio con la libertad de expresión. Esto es una invitación para todos y todas. Podemos decir lo que pensamos, claro, tenemos libertad de expresión siempre y cuando no incurramos en el discurso de odio, ¿sí? Y esto no lo digo yo, esto lo tomé de esta jurisprudencia, ¿sí? La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el discurso de odio no puede escudarse en la libertad de expresión, ¿sí? Esta es una tarea para ustedes, comunicadores, de investigar. Ahí está la sentencia, la pueden buscar, ¿sí? En el buscador de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que lo lean. Y eso nos compete en todo México, pues la Suprema Corte es el órgano principal, ¿sí? Esos son mis datos, compañeros, compañeras. Yo les agradezco muchísimo la paciencia, ¿sí? La participación. Y si tienen alguna duda, si hay algo que me quieran comentar, me quieran preguntar, que no se animan a hacerlo ahorita, ahí están mis redes sociales. Ustedes saben que yo trabajo con redes sociales, Twitter. Si me van a robar en notas, por favor, ese es mi Twitter de la comisión. El otro es mi cuenta personal, que la uso cuando me da mi gana, pero para cosas de trabajo oficiales, ese es @derechosexuales. Ese es el tweet con el que me deben de robar para cualquier nota, cualquier invitación, cualquier cita, etcétera.